y nunca terminen ni de ministros, ni de parlamentarios, ni de embajadores, ni de nada, pero que es la gran fuerza de reserva de un país que está dispuesta a hablar en un momento determinado. Y yo creo que a los militares mucho les toca eso, forman parte de lo que se denomina la reserva patriótica, porque claro, se preparan para un trabajo que en la inmensa mayoría de los casos no va a poder desarrollar, y es más, es mejor que nunca desarrolle. O sea, ojalá que nunca hubiera conflictos. Sin embargo, están ahí presentes con todo lo que ha sido su preparación, su sacrificio, el tiempo que le han dedicado a su carrera, ¿no es verdad? Para que en el momento en que la patria de verdad los necesita, no los necesita para gobernar el país, no los necesita para dar golpes de Estado, para eso no los necesita, para eso al contrario, los rechaza. Sin embargo, cuando los necesita para la defensa de la patria, entonces ahí sí están. Yo conocí a Roberto Quiabra en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica, cuando yo estaba deportado, cuando estaba exiliado. Y él llegó a Costa Rica en una misión que se desarrollaba en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con otros dos militares, uno del ejército y otro de la aviación. Y conocí ahí su bonomía y me di cuenta de las calidades de hombre que tenía en ese momento al frente y no me equivoqué. Y la siguiente vez que lo vi, a pesar de que seguía por periódicos más o menos lo que hacía, las pocas noticias que aparecen en eso, lo vi saliendo de una tienda de campaña en la televisión. O sea, en el momento en que estábamos en el conflicto con los ecuatorianos, y él efectivamente estaba al frente y me quedó grabada esa imagen. Entonces dije, este es justamente para lo cual se preparan los militares. Y ojalá que lo hagan bien, y él lo hizo bien. En consecuencia, el Perú debe de tener siempre ese tipo de hombres que están encarnados en gente que se prepara para la tarea de responderle a su nación en el instante en que ésta la requiere. Ese es el caso de Roberto Quiabra, que en cada una de sus etapas fue efectivamente respondiéndole al Perú conforme el Perú fue requiriendo de él. Como militar en preparación, como militar en combate, como hombre encargado de trazar la política militar del Perú en un momento, y hoy día, ya en el retiro, como hombre que le ofrece al país un pensamiento sólido y un pensamiento asentado sobre la base de una experiencia vital fundamental. Bienvenido, Roberto, al mundo de las publicaciones. Te felicito por este trabajo, que es un trabajo integral. No se trata de un manual de combate militar, sino lo que podríamos decir una obra verdaderamente importante de lo que es la visión nacional de la defensa. Felicitaciones, Roberto, a ti, a tu familia, y pues nada, va a ser un éxito el libro, pero fundamentalmente ha sido ya un éxito tu vida. Muchas gracias al doctor Borea Odía. Obra auspiciada y editada por los cuadernos del Rectorado del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Escucharemos al autor de la obra, el señor exministro de Defensa y excomandante general del Ejército, general de división, don Roberto Quiabra León. Señoras, señores, buenas noches. En una primera parte voy a recorrer con ustedes gráficamente parte de mi libro. Cuando cayó el muro de Berlín, los pensadores y analistas señalaban y estudiaban y pronosticaban cuál sería el destino del mundo. Nos hablaban de la paz universal o la paz perpetua, y otros nos hablaba de que podría existir el choque de civilizaciones. No empezamos el nuevo siglo cuando todos pudimos observar en vivo y en directo cómo la nación más grande del mundo recibía el atentado increíble el 11 de septiembre. Producido ese ataque, todos esperamos cuál iba a ser la reacción.
Y la reacción no fue una salida política como esperaban todos los políticos, me imagino, y ningún militar. Y sin embargo la solución fue militar. Al poco tiempo se inició la invasión a Afganistán. Pero cuando estaba todo el mundo metido a esta guerra global contra el terrorismo, aparecen las otras amenazas y los otros desafíos a la seguridad. Una crisis económica que señala lo que conocen que los ha agarrado de improviso, que genera una crisis energética, una crisis alimentaria, una crisis de medio ambiente, que los que no conocen el tema de seguridad no la relacionan. Y los que no conocen el tema de defensa consideran que la solución es militar y policial. Entonces vemos nosotros que si consideramos la Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial, podríamos hablar que la guerra actual contra el terrorismo global sería la Cuarta Guerra Mundial. Y si Estados Unidos es la potencia que genera la doctrina en los países occidentales, vemos nosotros que ¿cuál es su doctrina? ¿Qué entienden ellos por guerra moderna? Ellos entienden por guerra moderna cambiar lo que significa las guerras asimétricas, y comenzamos a hablar todos de guerra asimétrica considerando que es la forma como se debe enfrentar a los grupos terroristas. Y nos equivocamos. Porque si nosotros, siguiendo la doctrina americana, tuviéramos que aplicarla, hubiéramos tenido que hacer un bombardeo sobre Huamanga, porque estaba ahí el centro de Sendero Luminoso. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos cuando le declara la guerra a Afganistán y después con Irak? Aplica su guerra moderna, que comprende dos guerras: la guerra preventiva y la guerra asimétrica. Una guerra preventiva donde ellos señalan que es lícito y legal que cualquier estado que es sospechoso hay que actuar preventivamente, porque la inacción genera más indefensa. Entonces ellos señalan como guerra asimétrica que en el mundo no habrá ningún país ni grupo de países que se le pueda enfrentar bélicamente. Entonces van a actuar en forma asimétrica y confunden los términos de guerra asimétrica con procedimientos asimétricos. Y la guerra asimétrica siempre existió en el mundo. Dos factores, un cuantitativo y un cualitativo. El cuantitativo era la cantidad de tropas y el cualitativo era la habilidad del comandante. Ahí aparecen los grandes capitanes. Es por eso que en el mundo se dan resultados donde no solamente el que tenía mayores efectivos ganaba. Hemos tenido nosotros ejemplos incluidos en la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces, cuando la tecnología ingresa al campo de batalla, ese factor cualitativo, que solamente es la habilidad del comandante en emplear las armas que tiene, el terreno, se ve influenciado ese valor por los adelantos tecnológicos, en particular en la Fuerza Aérea y en la Marina. Entonces, los americanos, ¿qué hacen? Incluyen al terrorismo como una amenaza a la seguridad y la incluyen dentro del planeamiento militar convencional. Y vemos nosotros cómo se equivocan nuevamente, porque esa es su gran falencia que tiene, y cómo llevan 5 años en Irak y más de 5 años en Afganistán y no tienen solución. Bush, ¿qué dijo? En un mes lo tengo a Bin Laden desactivado, Al Qaeda y 0 bajas. Han pasado más de 5 años, Bin Laden sigue vivo, continúan los atentados y tiene más de 5.000 muertos. Y como señalan algunos en la Unión Europea, están en una misión sin fin. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta los factores de tiempo, de espacio, el adversario y la finalidad. Porque al igual que aquí, nosotros estamos todos metidos en el BRAE, pero de repente tenemos un coche bomba en Lima. Ellos están metidos en Irán, Afganistán, y han capturado a un nigeriano, ¿dónde? En un aeropuerto.